Hola a todos, soy Ángel, estás escuchando Yugi Podcast y hoy voy a hablaros un poquito de la terminal. Sé que muchos de vosotros os encanta la terminal, sobre todo aquel que se inicia, bueno, esto es una espiral que no tiene salida, pasa igual que con Emacs. Me hace gracia mucho la gente que prueba distros, que sí que es cierto que cuando no conoces bien Linux, una de las cosas que te llama la atención es la diversidad y comienzas a probar un montón de distros. Pero también es cierto que en el momento en que te metes en el tema de la terminal, es un mundo del cual no puedes salir. Os iba a decir, es horrible, pero a la vez es maravilloso. Porque te posibilita el tener el control os iba a decir, absoluto de todo. Vía interfaz gráfica, bueno, pues podéis hacer cosas, está muy bien. Al final es como utilizar cualquier otro sistema operativo. Digamos que para el más común de los mortales, pues bueno, ya es válido, ¿eh? Aquel que quiere navegar, hacer 4 cositas, pues bueno, ya tienes más que suficiente. Pero aquellos que nos gusta cacharrear un poquillo más y nos gusta adentrarnos en el funcionamiento y queremos automatizar, y aquí subrayo, ¿no? Automatizar, eso es muy interesante. Y ahorrarnos tiempo, que muchas veces dedicamos muchísimo tiempo en intentar ahorrar tiempo, pero bueno, al final es una satisfacción total. Pues bien, en el momento en que te entras en la terminal te das cuenta que tienes el control casi total de todo, y más en un sistema operativo como es Linux. Porque casi todos los archivos de configuración están formados de archivos de texto plano, de manera que puedes ver cómo puedes configurar absolutamente todo. Es lo que hablábamos de el tema de las .files. Hablaba hace poco Lorenzo Latareao, un tema apasionante. Eso también es un mundo que casi mejor no entrar, porque cuando entras es que no encuentras salida. Llega un momento que tienes que decir, bueno, vale, lo dejo así y me detengo, porque es que si no acabarías nunca. Pues lo mismo sucede con la terminal, ¿no? El hecho de poder configurarlo absolutamente todo, pues te habla de un abanico de posibilidades que desconocías y, bueno, es un laberinto. Pero a su vez, ya os digo, es súper maravilloso. ¿Cómo podemos aprender a utilizar la terminal? Ya os dije, yo para mí, desde mi punto de vista, tal como he aprendido yo a utilizar la terminal, que a ver, yo no soy un súper experto, pero bueno, digamos que cada vez sé más, es aquello que miras atrás y dices, ostras, ha pasado un mes y sé muchísimo más que, digamos, sé el doble, ¿no? Que hace un mes y así, ¿no? Sucesivamente. Y dices, ostras, miras un año atrás y dices, madre mía, todo lo que he aprendido. O sea, es brutal. Yo creo que se basa en el día a día. Simplemente en intentar hacer cosas bueno, que sean útiles para ti. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de crear la página web, el ORG Blog. Bueno, todo se inició un poco, primero porque quería hacerlo para mí a nivel personal. Luego, pues, indirectamente lo comparto con vosotros, de manera que cualquiera que quiera usar el código, pues, podrá utilizarlo y disfrutarlo. Pero el proceso de aprendizaje a la hora de crear el script es impagable. Al final el objetivo final es crear ese producto, digámoslo así, ¿vale? Y que funcione, ¿no? Una vez lo montas dices, ostras, es alucinante, porque ves que funciona, ¿no? Lo has conseguido. Pero sobre todo lo más gratificante sí que es cuando lo ves funcionar, pero también es ese proceso de aprendizaje. O sea, cuando llegas al final dices, ostras, he aprendido un montón. Es el caso, por ejemplo, como os decía, ¿no? Al crear este script, pues he aprendido más en profundidad instrucciones como AWK, set, grep, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es genial, ¿no? Porque digamos que todo aquello que vas aprendiendo, pues al final, digamos que a la hora de aplicarlo en otra automatización o en otra serie de tareas, bueno, pues bueno, es una cosa que conoces y te es mucho más sencillo, ¿no? Digamos que tienes más el control total y te haces más dependiente de una distribución, como es el caso de Linux, que, como os decía, el hecho de que esté todo en texto plano, pues te permite, es muy flexible, puedes manipularlo casi absolutamente todo y, bueno, pues el hecho de conocerlo más, pues te hace más dependiente de este sistema operativo, porque al final dices, bueno, ¿dónde voy yo a otro sistema operativo que no puedo tocar nada, ¿no? Y es un poco lo que suele pasar. Volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema de lo que es la terminal. Os quería hablar de hay un comando que podemos utilizar en la terminal, que es un poquito, entre comillas, peligroso cuando lo usas al principio, porque tienes que ir con mucho cuidado, que es el comando rm, que sería el equivalente a decir remove, ¿no? Borrar, en castellano. Claro, este comando nos sirve para borrar archivos, borrar carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos usar el rm para borrar un archivo y rm-r, en plan recursivo, que quiere decir que, bueno, vamos más allá, ¿no? Y acabamos borrando una carpeta, por ejemplo. Claro, borrar, pues al final lo acabas borrando.
El problema viene cuando te equivocas y borras algo que no deseabas. En la terminal esto es muy peligroso porque tú cuando borras un archivo lo borras para siempre, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro. Y esto pues puede ser un problema, ¿eh? Si no hemos hecho lo que verdaderamente no queríamos. Pues bien, hoy os traigo una aplicación que podemos instalar a la terminal que nos permite el poder enviar esos archivos, que esto lo podríamos hacer de un modo bastante sencillo. De hecho, no habría ni que instalar la aplicación, pero bueno, hay una aplicación que es bastante útil y, bueno, encuentro que es interesante, que es para terminal, que podemos utilizarla y que nos permite el poder enviar todos esos archivos, carpetas, etcétera, 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 que borramos a la papelera, igual que hacemos con la interfaz gráfica. De manera que luego pues quedarán ahí en la papelera y con más tranquilidad. Ahí sí que, digamos, la borramos por segunda vez y ya definitiva esos archivos y nos quedamos tranquilos, ¿no? Ese paso intermedio, que es un poco la función de la papelera. Os tengo que decir que, ya os digo, hay aplicaciones, cuando te ves en la terminal, que es lo que os quería comentar, os decía, tema de escritorio, vale, hay muchos escritorios y tal, pero cuando te metes en la terminal empiezas a descubrir aplicaciones que son alucinantes, que tienes el control, como os decía, casi total, o sea, que hacen lo mismo que aplicaciones con interfaz gráfica, pero de un modo súper ligero. O sea, tiene una potencia bestial la terminal. Y es el caso, por ejemplo, de esta aplicación. Que que te vas por la interfaz gráfica, seleccionas el archivo, lo eliminas. Pero claro, desde la terminal puedes hacer una serie de cosas, incluso, no sé, borrar muchos archivos de unas características. Por ejemplo, podéis borrar archivos, yo qué sé, con extensión JPG, ¿no? Cosas que no puedes hacer con interfaz gráfica, o tienes que utilizar algún otro tipo de programa que te permita hacer eso. Quiero decir que el nivel de potencia que tiene una terminal es a límites insospechados. Y bueno, pues esta aplicación es lo que os digo, sin irme mucho del tema, lo que hace es eso, ¿no? Al final es enviar ese archivo a lo que sería la papelera. Lo primero que tenemos que saber es la ruta de la papelera. Y os lo digo porque voy a crear un post sobre todo esto, o sea que podréis entrar en el blog de YouGeek y ver cómo se hace paso a paso y podéis hacerlo exactamente vosotros. No os voy a decir la ruta exacta, ¿vale? Pero cada usuario en un archivo, digamos, por así decirlo, no es de configuración, pero es unas carpetas ocultas. Hay una carpetita donde todos los archivos con interfaz gráfica, cuando los borramos, van a parar allí. Y están temporalmente allí hasta que nosotros vaciemos la papelera. De manera que ahí ya entonces desaparecerán para siempre. En la terminal, como os he dicho, pues esto no sucede. Si utilizáis el RM, pues bueno, desaparece para siempre. Entonces vamos a pasarlos directamente al mismo lugar, ¿vale? Donde están esos archivos con interfaz gráfica. Lo vamos a hacer así, porque si utilizamos, por ejemplo, Raspbian Lite, que siempre os comento, si utilizáis Raspberry Pi, ¿no? Con interfaz, con terminal, bueno, pues no existe esta carpeta, porque como os digo, con el RM desaparece para siempre. Pero bueno, vamos a crear esa carpeta, que se va a crear de forma automática, nosotros no la vamos a crear, y vamos a habituarnos a este modo de trabajar, porque cuando utilicemos, entonces sí, interfaz gráfica, por ejemplo, con un escritorio con Ubuntu, Linux, Mint, etcétera, 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 pues bueno, que funcione de la misma manera, ¿no? Que al final sepamos ya tener claro dónde van a parar esos archivos. Os dejaré, ya os digo, es una carpeta oculta. Bueno, pues ahí van los archivos, ahí está la papelera. De manera que si accedemos a esa carpeta, pues podremos ver todos los archivos o carpetas que hayamos borrado, entre comillas, que hayamos enviado a la papelera. Vamos a instalar una aplicación que se llama Trash CLI. ¿Qué es Trash? ¿No? Lo primero que tendríamos que pensar, bueno, pues basura, ¿vale? En castellano sería basura. La aplicación se llama Trash CLI. ¿Vale? La instalaremos, está en los repositorios oficiales, o sea, muy fácil, simplemente sudo apt install trash CLI, ya lo tenemos, ya está instalada, súper sencillo. La podemos instalar en Ubuntu, la podemos instalar en Raspbian, Linux Mint, está en todas partes, está en los repositorios oficiales. Bueno, pues una vez la tenemos instalada, ya está. Ahora ya podemos enviar nuestros archivos desde la terminal, cuando los borremos desde la terminal a la papelera. Si te vas a la terminal y haces un RM, pues nuevamente lo eliminarás para siempre, porque hay una serie de comandos en esta aplicación que lo que hacen es enviarlo a la papelera, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Y podemos hacer que en lugar de hacer un RM, pues que vaya a la papelera. Y ahora os explicaré la segunda parte. Bueno, vamos al tema. Comandos que funcionan con esta aplicación de terminal, Trashput. Trashput sería enviarlo a la papelera. O sea, si nosotros escribimos en la terminal trashput y el nombre del archivo, lo enviará a la papelera.
¿de acuerdo? A esa ubicación que os decía por defecto que utiliza la distro Linux, donde, que lo veréis ahí en el blog. Bueno, pues ahí va para el archivo. O sea, no se elimina, digamos que lo movemos del lugar donde esté a esa carpeta, ¿vale? Luego tenemos el trash empty, que sería, bueno, pues una vez que está la papelera llena, le hacemos un trash empty y se vacía toda la papelera, ¿de acuerdo? Tenemos el trash list. No os pongáis nerviosos, por la nomenclatura en inglés, Esto podemos cambiarlo al castellano y ahora os lo explicaré cómo hacerlo y os explicaré, digamos, no utilizar el RM, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto lo dejo para la parte final. El trash list sería listar, list de listar, listamos todo el contenido de la papelera. El trash restore, que sería para restaurar, igual que hacemos con la interfaz gráfica, cuando eliminas un archivo y dices, ostras, que me he equivocado, ¿no? Te vas a la papelera, lo restauras y vuelve al mismo lugar, ¿vale? Pues sería el trash restore. Y por último, el trash RM, que elimina archivos individuales de la papelera, ¿de acuerdo? O sea, tú dices, no quiero vaciar toda la papelera, solo quiero eliminar ese archivo y estos de momento los dejaré en la papelera porque puede ser que algún día vuelva, ¿no? Vale. Estos son comandos en inglés, son los comandos que utiliza esta aplicación de terminal, pero nosotros podemos cambiarlo todo. Y os voy a decir cómo. Gracias a los alias, Bash tiene un archivo de configuración en la raíz del home, en la raíz de vuestro usuario, un archivo oculto, .bashrc, ¿vale? Entramos ahí, esto os lo dejaré, ya os digo, en el post, entramos ahí y podemos crear lo que son los alias. Ya os hablé hace muchos podcasts de cómo crear alias. Alias quiere decir que mediante la terminal tú te puedes inventar un comando que no existe y que cada vez que ejecutes ese comando, haga otro comando o haga una serie de lo que nosotros queramos, por así decirlo, ¿vale? O sea, el comando, o sea, la línea que tenemos que escribir en este archivo de configuración de bash, de .bashrc, sería alias, espacio, el comando que nosotros nos vamos a inventar, igual, y entre comillas, el comando que queremos o sea, la acción que queremos que ejecute la terminal, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, en este caso, trash put sería enviar ese archivo a la papelera. O sea, hacemos trash put y el nombre del archivo, pues bueno, ese archivo va a la papelera, ¿de acuerdo? Pero tú dices, ostras, trash put, esto yo creo que no me voy a acordar. Bueno, pues creamos un nuevo alias que se llame alias, escribimos rm, que es la instrucción para borrar. Digamos que el propio sistema operativo a la hora de arrancar Bash lo que hace es cargar todos esos nombres para nosotros poder comunicarnos con nuestro ordenador, ¿no? Carga una serie de nombres por defecto, como puede ser rm, set, grep, ¿no? Y aplicaciones que hay instaladas, digamos así, en nuestro ordenador para poder comunicarnos con él, pero en segundo plano, por así decirlo, por debajo está haciendo una serie de acciones, ¿no? Hace la acción. Bueno, pues nosotros cuando arrancamos la terminal, digamos que todo eso ya está cargado. Por lo tanto, si nosotros ahora creamos un nuevo alias y ponemos rm, digamos que estamos machacando la acción que hay por debajo, ¿de acuerdo? De rm. Así que vamos a hacer alias rm y, entre comillas, pondremos trash put. De manera que cada vez que hagamos un rm, en realidad no vamos a borrarlo, sino que lo vamos a enviar a lo que sería la papelera, ¿de acuerdo? Evitamos el utilizar el RM, que viene por defecto en nuestra terminal Bash, gracias a ese alias. Evidentemente, nosotros en alias podemos añadir, ya os dije en aquel podcast, podemos crear, pues yo qué sé, como sabéis, CD es para cambiar de carpetas. Pues imagina que ponéis, yo qué sé, CD música, ¿no? Que vaya a la carpeta de música. Bueno, pues si ponéis alias música igual y entre comillas CD música, pues bueno, cuando escribas música en la terminal se irá a la carpeta de música. ¿De acuerdo? Estos son los alias, es para crear nosotros, digamos, unos nuevos comandos, y entre comillas ponemos eso que queremos que se ejecute, ¿vale? Cada vez que escribamos esa palabra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto sería. De esta manera, pues gracias a este alias nuevo que hemos creado, que es RM, pero de hecho podríamos poner un alias que fuera a borrar, de manera que cada vez que borramos un archivo a través de la terminal, pues si ponemos, yo qué sé, borrar y el nombre del archivo, pues iría. En realidad no estaría, digamos que la instrucción borrar no existe, pero nosotros, gracias a este alias que hemos creado, lo que haríamos será hacer un trash put, ¿vale? Que es lo que hemos puesto, borrar, y entre comillas hemos puesto trash put, ¿de acuerdo? De manera que ponemos borrar archivo y en realidad el ordenador, por así decirlo, Bash entendería que lo que le estás diciendo es que haga un trash put, ¿de acuerdo? Y bueno, estos serían los alias, ¿vale? Y luego pues tenemos la aplicación que os decía de TrashCLI que tiene esa serie de comandos que os lo dejaré en el blog de YouGeek y ahí podréis encontrar. Ha sido un poco lioso, quizás, ¿no? La explicación, no sé si lo habéis entendido muy bien, pero es muy, muy sencillo, ¿eh? Yo creo que si lo veis en el blog lo entenderéis muchísimo mejor. La historia está que gracias a la terminal,
Bueno, pues digamos que tenemos el control absoluto de todo, y además de un modo muy rápido, y gracias a los